Aquella mañana, no tenía ninguna razón para salir de casa, solo una vaga corazonada que me empujó a coger las llaves y conducir hasta la antigua sucursal del banco en la calle de los Naranjos. Al entrar, vi a mi nuera, Beatriz, con un traje de chaqueta color crema, hablando con el director de la sucursal. Sostenía una pila de papeles médicos, su voz era nítida. Ya no es mentalmente competente. El médico lo ha confirmado. Me quedé helada, como si todos los sonidos a mi alrededor se hubieran desvanecido. Entonces, una verdad fría me golpeó en el pecho. Estaba conspirando para quedarse con todo lo que mi marido y yo habíamos construido durante 40 años. Pero Beatriz no tenía ni idea de que lo que hice a continuación aquella mañana le haría pagar muy caro cada una de sus mentiras. Si todavía me estás escuchando, dime desde dónde me ves. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que pueda llegar aún más lejos. Soy Margarita Vargas, tengo 69 años, y soy viuda desde hace casi 7. Vivo en una pequeña casa blanca en las afueras de Sevilla, en Andalucía, donde mi marido, Roberto, y yo plantamos rosales trepadores junto al porche. Mi vida es sencilla, estable. Preparo el café, leo el periódico, cuido unos pequeños cactus y luego paseo por el barrio. Nunca imaginé que sería testigo de lo que vi esa mañana, mi propia nuera, de pie en un banco, enterrando tranquilamente mi dignidad y mi libertad con un fajo de documentos falsificados. Antes de entrar, pensaba pasar solo unos minutos para revisar la cuenta de ahorros que abrimos cuando Roberto aún vivía. Todavía prefiero hacer gestiones en persona que por internet, en parte porque me gusta hablar con gente real y en parte porque allí puedo sentir un poco de nuestros recuerdos compartidos. Todo parecía normal ese día. La luz del sol atravesando los cristales, el olor a café de la máquina detrás del mostrador, la sonrisa amable de la recepcionista. No tenía ni idea de que unos pocos pasos más me llevarían directamente a una pesadilla. Reconocí a Beatriz de inmediato. Estaba a unos 6 metros de distancia, erguida, con su pelo rubio cuidadosamente recogido, su voz tan nítida como un discurso que hubiera ensayado. A su lado estaba el señor Jiménez, el director de la sucursal al que conocía desde hacía años. Solía enviarle una felicitación de Navidad cada año. Hoy, él escuchaba atentamente, asintiendo. Reduje la velocidad y me deslicé detrás del separador entre 2 ventanillas. No intentaba espiar. El instinto me impidió acercarme más. Oí a Beatriz continuar. Solo queremos asegurarnos de que el patrimonio de mamá esté protegido. Ya no reconoce a muchos miembros de la familia. El doctor Balbuena nos recomendó proceder con la tutela legal antes de que haya un riesgo financiero. Casi dejé de respirar. ¿Doctor Balbuena? Nunca he visto a ningún médico con ese nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. A través del hueco entre los paneles, la vi abrir la carpeta y presentársela al señor Jiménez. Un sello oficial, firmas, formularios médicos. Añadió con una compasión ensayada. Esto ha sido muy duro para nosotros, pero es necesario. ¿Nosotros? ¿Así que Daniel también lo sabía? Mi hijo, el que me abrazó cuando su padre murió, el que prometió que nunca estaría sola, ahora dejaba en silencio que su mujer montara toda esta estafa. La sala se volvió borrosa, como si alguien hubiera succionado todo el aire. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. Agarré la correa de mi bolso para estabilizarme. En mi cabeza oí la voz de Roberto. No dejes que nadie ponga una mano en lo que has trabajado. Respiré hondo. No podía quedarme allí parada. Salí de mi escondite. Los tacones bajos de mis zapatos resonaron bruscamente en el suelo de mármol pulido. Las cabezas se giraron. El señor Jiménez pareció sorprendido. Beatriz se dio la vuelta de golpe. Por un segundo, su rostro palideció, y luego se transformó en una sonrisa frágil. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz se quebró, tensa y antinatural. Me enderecé, aferrando mi bolso. «He venido a revisar mis propias cuentas», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y tú, parece que ya lo estás haciendo por mí». El aire de la oficina se volvió pesado. El señor Jiménez nos miró a ambas, claramente incómodo. Beatriz intentó sonreír. «Oh, no, lo has entendido mal. Solo me aseguraba de que todo estuviera a salvo. El médico dijo que has estado». La interrumpí, firme. Nunca he visto a ningún médico llamado Balbuena, y no he autorizado a nadie a gestionar mis finanzas. Parece que tenemos un grave malentendido aquí. El señor Jiménez carraspeó y se dirigió a Beatriz. La señora Beatriz es la nuera de la señora Vargas, ¿correcto?
Beatriz vaciló, mirando la carpeta y luego levantando la vista de nuevo con una sonrisa temblorosa. Debe de haber un malentendido. Solo intentaba preparar las cosas por si ella se confunde. Mi voz bajó de tono, más dura. ¿Confundida? Como para confundir mi firma real con esta. Extendí la mano para coger los documentos. Sintiendo que algo iba mal, el señor Jiménez me los pasó. Los hojeé rápidamente y en segundos lo vi. La firma era falsa. Trazos torpes que carecían del tirón distintivo que he usado toda mi vida. Mi pulso se disparó. Miré a Beatriz directamente a los ojos. Has falsificado mi firma. Sus labios temblaron. Forzó una risa. No, mamá. Quizás un empleado. No me llames mamá, dije, con una frialdad glacial. Alguien que intenta enterrarme en vida mientras aún respiro no tiene derecho a llamarme así. El vestíbulo se quedó en silencio. La joven recepcionista se congeló detrás del mostrador. El señor Jiménez miró la carpeta en mis manos y luego dijo con más severidad: Señora Vargas, creo que deberíamos detener este proceso y verificarlo todo. Asentí, sin apartar la vista de Beatriz. Ella tragó saliva y retrocedió, aferrando su bolso. Vi cómo su mirada vacilaba, su confianza desmoronándose. Me acerqué, lo suficiente para que solo ella me oyera. Acabas de firmar tu propia sentencia, Beatriz. Me volví hacia el señor Jiménez, tajante. Por favor, congele todas las cuentas a mi nombre o asociadas a cualquier persona que no sea yo. Presentaré mi DNI hoy mismo. Él asintió de inmediato e hizo una seña a un empleado. Mientras lo hacía, Beatriz masculló algo ininteligible y salió deprisa, con paso pesado. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ella, me quedé quieta. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una ira fría y constante que casi se sentía como calma. Sabía que todo había cambiado. Salí con la carpeta en la mano y crucé el aparcamiento. La luz del sol brilló en el capó, haciéndome entrecerrar los ojos. Me senté al volante y lo agarré con fuerza. Mi corazón seguía martillando, pero sabía que acababa de conseguir la primera arma en una lucha que ellos no se daban cuenta de que habían empezado. El camino a casa pareció más largo de lo habitual. El aire frío se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo el aroma a azahar del viejo barrio. En el espejo retrovisor vi mi propio rostro, cansado, pero no débil. Una mujer que ha perdido a un marido y ha vivido con la soledad puede soportar mucho, pero no será declarada incompetente para que otra persona robe lo que ella construyó. Y sabía que esa mañana era solo el principio. Si Beatriz pensaba que me sentaría en silencio mientras me borraban, estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nunca te metas con una mujer que crees frágil cuando todavía recuerda cada número, cada firma y cada secreto en el banco. Conduciendo a casa esa mañana, las palabras de Beatriz seguían resonando. Ya no es mentalmente competente. La frase me atravesó como una cuchilla seca y fría, y años de recuerdos volvieron de golpe, lo suficientemente vívidos como para doler. Recordé el primer día que Daniel trajo a Beatriz a casa. Tenía poco más de 20 años entonces, suaves rizos rubios, una sonrisa brillante, la confianza brillando en sus ojos. Vi a mi yo más joven en ella, rápida, vivaz, llena de chispa. Daniel la tomó de la mano y me miró con esperanza. Mamá, esta es la persona con la que quiero pasar mi vida. Sonreí, genuinamente feliz. Después de años en los que Daniel se había enterrado en el trabajo, solo quería que encontrara a alguien que lo hiciera feliz. Celebramos la boda en el patio trasero, donde Roberto y yo habíamos plantado lavanda y rosales trepadores a lo largo de la valla blanca encalada. Beatriz llevaba un sencillo vestido de encaje, resplandeciente bajo el sol del domingo. Le dije a mi mejor amiga ese día: me siento afortunada de que Daniel haya encontrado una nuera educada y con buenos modales. En aquel entonces, todos la adoraban. Cortés, atenta, socialmente desenvuelta. Los familiares decían: tu nuera es una joya. Me sentí orgullosa, incluso afortunada. La vida siguió en paz hasta que Roberto murió. Después del funeral, la casa se sentía aterradoramente vacía. Las risas, las puertas abriéndose, los saludos matutinos, todo se había ido. Daniel me visitaba a menudo, y unas semanas después, fue Beatriz quien sugirió: mamá, ¿por qué no nos mudamos contigo? La casa es grande y puedo cuidarte mejor. Me sorprendió, me conmovió. No mucha gente hoy en día elige vivir con su suegra. Le pregunté: ¿estás segura? No quiero ser una carga. Beatriz sonrió, tocándome el hombro.
En absoluto, mamá. Queremos estar cerca. La creí. La creí como lo hacen las madres cuando quieren ver el bien en sus hijos. Así que se mudaron. Al principio, fue agradable. Beatriz se despertaba temprano, preparaba el desayuno, me preguntaba si quería té o café. Me llamaba mamá con un tono dulce y sincero que hacía difícil no corresponder. Por las noches, los tres cenábamos juntos, hablando del trabajo, de los vecinos y de recuerdos de Roberto. A veces miraba la sonrisa de Daniel y sentía una paz extraña. Puedes descansar, Roberto. Beatriz incluso me animó a salir más. Me apuntó a una clase de yoga para mayores cerca y me compró un nuevo jersey de color turquesa. Una tarde de otoño en el porche, conté historias de los viejos tiempos, cuando Roberto y yo abrimos nuestra pequeña gestoría. Daniel se apoyó en el hombro de su mujer, sonriendo. La cálida luz del porche sobre los tres me hizo pensar que había encontrado un hogar de nuevo. Entonces, como todas las cosas demasiado buenas para ser verdad, los cambios comenzaron a filtrarse. Empezó con algo pequeño. Una noche, cuando fui a pagar la factura de la luz, Beatriz dijo: «Mamá, déjame hacerlo a mí. Estoy acostumbrada a estas webs. Así no hay riesgo de teclear algo mal». Parecía razonable. Asentí. La ayuda es ayuda. Unas semanas después dijo: «Déjame reorganizar tus papeles financieros, mamá. Puedo consolidar las cuentas para que sean más fáciles de seguir. Ahora todo es online». Dudé, pero Daniel intervino. «Deja que Beatriz se encargue, mamá. Es genial en esto», estudió ADE. Así que le di la llave del archivador y, poco a poco, mis contraseñas de la banca online. Todo porque confié en que una nuera ayuda a su suegra. Al principio, informaba de cada gasto. Imprimía los extractos, los dejaba en la mesa de la cocina. Incluso usaba notas adhesivas rosas. Fontanero, 85 euros. Seguro del coche, 140 euros. Aprecié el orden. Incluso le dije a una vecina: «Qué suerte tengo de que mi nuera se encargue de todo. No tengo que preocuparme». No me di cuenta de que estaba cortando el último hilo que me unía a mi autonomía. Pasó el tiempo y la ayuda se convirtió en costumbre. Cada nueva factura: «Yo me encargo, mamá. Tú descansa». Luego empezó a recoger mi correspondencia bancaria. Dijo: «El correo ahora es sobre todo publicidad. Lo filtro yo primero. Te ahorra tiempo». Asentí, sin preocuparme. Confié demasiado. Una mañana, revisé el buzón antes de lo habitual. Estaba vacío. Beatriz estaba en la cocina sosteniendo unos sobres. Se sobresaltó cuando entré y luego forzó una sonrisa. «Iba a subírtelos ahora mismo». Le devolví la sonrisa, sin sospechar nada. Daniel estaba cada vez más ocupado. Salía temprano, volvía tarde. Beatriz dirigía la casa: comidas, finanzas, reparaciones, impuestos. Me sentía como una invitada en mi propia casa, pero me decía a mí misma: «Los chicos quieren ayudar. No hay nada de malo en eso». Una noche, intentando confirmar una revisión médica rutinaria, descubrí que la contraseña de mi correo del banco había cambiado. Le pregunté a Beatriz y sonrió. Actualicé la seguridad. «No te preocupes. Lo guardé todo», asentí, aunque algo no me cuadraba. Aparté la duda. Pero la verdad es que cada vez que cedía un pequeño ápice de control, le entregaba a Beatriz una porción más grande de poder. Recuerdo la Nochevieja en que quise donar a la organización benéfica favorita de Roberto. Beatriz me detuvo. «Mamá, espera al año nuevo. Tenemos muchos gastos a final de mes». Me quedé callada. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía que pedir permiso para usar mi propio dinero. Solo cuando me senté en ese banco y la vi sosteniendo papeles con mi nombre sellado, me di cuenta de que esto había sido planeado durante mucho tiempo. Cada pequeño paso, cada palabra dulce, cada hermoso gesto, solo una tapadera pulida para un plan que yo misma ayudé a facilitar. Lo peor no fue la traición. Fue saber que yo había sonreído y abierto la puerta para que la traidora entrara. No sé exactamente cuándo se torcieron las cosas, pero los detalles más pequeños siempre hablan primero. Una mañana, revisé el buzón como de costumbre. Me encanta hojear el periódico, un par de sobres, a veces una postal de un viejo amigo, pero ese día estaba vacío. Solo un anuncio roto. Supuse que el correo se había retrasado y lo olvidé. Al día siguiente y al siguiente, lo mismo. Le pregunté a Beatriz: «¿Has visto mi correo? Ha pasado una semana, ni facturas ni avisos». Respondió a la ligera: «Probablemente lo han cambiado a formato electrónico, mamá. Lo configuré así para que no se pierda nada». Asentí,
Tenía sentido, pero cuando le pedí los extractos o formularios para firmar dijo, «No te preocupes, lo imprimí todo. Lo guardaré yo para que no se traspapele». Pronto, nada llegaba a mi dirección. Incluso las cartas de agradecimiento de las organizaciones benéficas que había apoyado durante años desaparecieron. Lo atribuí a los tiempos que corren. Ahora, todo es online. Solo cuando vi una nueva tarjeta bancaria, me detuve. Una tarde, Beatriz entró, radiante. «Mamá, el banco te ha enviado una nueva tarjeta. Han mejorado su seguridad y las han reemitido para todos». La sostuvo en alto y luego añadió casualmente, «Déjame que te la guarde, ya que tiendes a dejarte la cartera en el abrigo». Dudé, pero luego lo dejé pasar. Después de todo, llevaba meses pagando las facturas. Sonreí y asentí. Ella deslizó la tarjeta en su propia cartera como si ya le perteneciera. Empecé a sentirme fuera de control sin saber por qué. Luego, las citas médicas. He mantenido revisiones regulares cada 6 meses desde que Roberto falleció. Llamé para confirmar mi cita y la enfermera pareció sorprendida. «Señora Vargas, recibimos un mensaje de su familia para cambiarla al mes que viene». Me quedé helada. «¿De mi familia? ¿Quién llamó?», dijo. «Una mujer llamada Beatriz Vargas. Dijo que estaba usted cansada y necesitaba más descanso». Un nudo se me formó en la garganta. Nunca había autorizado eso. Cuando le pregunté a Beatriz, sonrió, demasiado dulce para enfadarse con ella. «Pensé que te habías olvidado. Dijiste que no estabas lista ese día, así que la reprogramé». Negué con la cabeza. «No recuerdo haber dicho eso». Ella se rió. «Has tenido muchas cosas en la cabeza». Esa respuesta, que sonaba inofensiva, me mantuvo despierta toda la noche. Empecé a darme cuenta de que cada vez que algo parecía extraño, Beatriz siempre tenía una explicación suave y razonable, tan razonable que me hacía dudar de mí misma. Daniel, mi hijo, parecía más distante cada día. Solía preguntar, «¿Has dormido bien, mamá? ¿Necesitas mi ayuda con algo?». Ahora era diferente. Llegaba a casa tarde, y la cena solía ser solo 2 mujeres sentadas una frente a la otra. Cuando le pregunté, «¿Has notado que recibo menos correo últimamente o que mis citas médicas se siguen moviendo?», él lo descartó. «Probablemente Beatriz se está encargando de eso. Es buena en estas cosas». Su voz era plana, sin un atisbo de preocupación. Miré a mi hijo y sentí que se me apretaba la garganta. ¿No lo sabía o elegía no saberlo? Entonces, un día, me topé con algo de lo que no pude autoconvencerme. Esa tarde, fui al banco sola para sacar algo de efectivo para un regalo para mi nieta. La empleada que conocía consultó mi cuenta, miró la pantalla y dijo, «¿Desea confirmar la transferencia del martes pasado?». Fruncí el ceño. «El martes pasado. No hice ninguna transferencia». Giró la pantalla hacia mí. Un recibo de una transferencia de 2.800 euros a una cuenta a nombre de Vargas Consultores, S.L. Nunca había oído hablar de ella. Al final estaba mi firma, o más exactamente, una versión torpe de ella. Se me erizó la piel, mi corazón se aceleró. Pedí una copia impresa y me la llevé a casa. Esa noche, se la mostré a Beatriz y le pregunté, «¿Qué es esto?». Este extracto muestra una empresa de la que nunca he oído hablar. Ella lo miró y esbozó una sonrisa fina. Probablemente un error del banco. Los llamaré mañana para que lo arreglen. Luego me quitó el papel de la mano tan rápido que no pude retenerlo. «No te preocupes, mamá, todo está a salvo». Estudié su rostro, tratando de encontrar un atisbo de vergüenza o remordimiento. Nada, calma, casi confianza. Esa noche, me senté sola en el salón. La cálida luz caía sobre las fotos familiares en la pared. En un marco, sonreía entre Daniel y Beatriz, sus manos en mis hombros. En aquel entonces, pensé que lo tenía todo. Ahora, al mirar de nuevo, todo lo que veía era algo hueco y desconocido. Empecé a pensar en los viejos tiempos. Roberto y yo trabajando hasta tarde en nuestra pequeña gestoría en el centro de Sevilla. Mis manos siempre manchadas de tinta mientras él me preparaba café. Construimos cada euro con sudor y confianza. Y ahora, en solo unos meses, una joven se lo estaba llevando todo, pieza por pieza, con encanto pulido y palabras cariñosas. Desde ese día, presté más atención. Revisé discretamente el archivador. Faltaban varias carpetas. Algunos sobres que había guardado en un cajón habían desaparecido. Y la tarjeta del banco, Beatriz todavía la guardaba por mí. Me di cuenta de que ya no sabía realmente lo que estaba pasando con mis propias finanzas.
Cada vez que me miraba en el espejo, veía a una mujer siendo empujada al borde de su propia vida. No con gritos o fuerza, sino con dulzura, con palabras tan suaves que adormecían mis defensas. Fue entonces cuando empecé a entender que no todos los que te roban entran por la fuerza. Algunos entran con una sonrisa y un cálido mamá. Y solo cuando es demasiado tarde, ves que no vinieron a quererte. Vinieron a ocupar tu lugar en tu propia casa. Nada especial sucedió esa mañana. El cielo de Andalucía era de un raro azul claro, después de días de lluvia. Los primeros rayos se deslizaban a través de las cortinas sobre el suelo de madera pulida. Preparé café como de costumbre. Encendí la radio local y escuché sobre un atasco en el puente del Alamillo. Todo era normal, hasta que algo se sintió muy mal. Una baja inquietud me oprimía el pecho, como si alguien susurrara que tenía que ir a algún lugar en ese mismo instante. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo el cansancio de la edad. Cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía, una llamada silenciosa y obstinada. Dejé mi taza, cogí las llaves. Quizás solo necesito un poco de aire, me dije. Sin maquillaje, sin cambiarme de ropa, solo mi Rebeca gris y los zapatos gastados de suela blanda que uso para ir al mercado. No sabía a dónde iba, pero mi mano ya había girado la llave y arrancado el viejo Seat. El instinto me llevó a la sucursal de la calle de los Naranjos, el pequeño banco donde Roberto y yo habíamos ahorrado durante más de 40 años. Ese lugar guardaba tantos recuerdos. La apertura de nuestra primera cuenta después de la boda, la gran sonrisa de Roberto cuando finalmente pagamos la hipoteca, el día que puse una nueva libreta en el mostrador y dije, «Lo conseguimos». Aparqué junto a la fila de naranjos que apenas empezaban a amarillear. La luz del sol brilló en los grandes ventanales del edificio, reflejando mi sombra en el pavimento. Salí, me ajusté la Rebeca y sentí una brisa fresca en mi pelo. Estaba tan silencioso que podía oír las ramitas crujir bajo mis talones. La puerta de cristal se abrió. El aire olía débilmente a café y a papel recién impreso. Todo estaba como lo recordaba. El mostrador de recepción de madera clara, la moqueta azul cuidadosamente aspirada y la foto detrás del mostrador. Sirviendo a nuestra comunidad desde 1974. Pero en segundos supe que algo andaba mal. Al fondo, junto al despacho del director, había una mujer, y yo reconocería esa postura en cualquier parte. Beatriz. Llevaba un elegante traje de chaqueta color crema, el pelo rubio recogido en un moño alto, un maquillaje impecable capaz de borrar cualquier rastro de fatiga. A su lado estaba el señor Jiménez, el director que envió flores cuando Roberto falleció. Estaba inclinado sobre una gruesa carpeta que Beatriz había dejado, mientras ella hablaba con una voz suave, segura, completamente serena. Me detuve detrás de la columna de mármol cerca de la entrada. No estaba lista para saludar. Desde allí, oí cada palabra que dijo Beatriz. La señora Margarita Vargas ya no puede administrar sus finanzas, dijo suave pero claramente. Su médico ha confirmado un deterioro cognitivo progresivo, por lo que solo queremos finalizar la tutela legal. Es todo por su bien. Sentí como si alguien tirara de la alfombra bajo mis pies. Se me cortó la respiración. Por un momento, no supe si estaba despierta o soñando. Señora Margarita Vargas, mi propio nombre, resonaba en el familiar vestíbulo, como si hablaran de alguien muerto. Beatriz continuó, incluso ofreciendo una sonrisa educada. Aquí tiene una copia del informe médico. El doctor Balbuena confirma una demencia leve y recomienda limitar la actividad financiera independiente. La vi abrir la carpeta y entregársela al señor Jiménez. Papel blanco, un sello rojo y redondo, una firma descuidada. Incluso desde la distancia pude leer la primera línea. Paciente, Margarita Vargas, 69 años. Me quedé helada. Ese era mi nombre, mi edad, y estaban retorciendo mi vida. En ese momento, las piezas de los últimos meses se encajaron como un rompecabezas cruel. Nada de correo en casa, una nueva tarjeta bancaria, citas médicas reprogramadas, y ahora este papel, la pieza final que no quería ver. Un dolor frío se extendió por mi cuerpo. Sentí que ya no estaba de pie en el suelo, como si estuviera observando desde arriba mientras mi nuera, la que me llamaba mamá, me borraba tranquilamente de mi propia vida. Beatriz seguía hablando con ese tono administrativo y firme. No queremos que se abuse de las cuentas. A veces se le olvidan las cosas. Esto es solo para proteger a mi suegra. Proteger. Lo dijo con lástima, y escuché el dulce veneno en sus palabras. Miré a mi alrededor. Unos pocos clientes esperaban sentados. Nadie prestaba atención. Solo yo,
La persona que realmente estaba siendo juzgada sin estar en un tribunal. Quería salir y gritar que estaba lúcida, que esto era un fraude, que el doctor Balbuena no existía, pero mis pies se sentían clavados en el suelo. Mi mano temblaba. Me agarré al bolsillo para estabilizarla. Oí la voz del señor Jiménez. Entiendo, señora Beatriz. Solo necesitamos verificar algunos detalles antes de transferir la autoridad. Cerré los ojos por un segundo. Un destello, la sonrisa amable de Roberto en nuestra pequeña cocina años atrás. Nunca dejes que nadie más tenga el título de lo que has construido. Abrí los ojos, respiré hondo y sentí como la ira crecía firme, ya sin miedo. Por primera vez en mi vida, supe lo que significaba ser traicionada por alguien en quien confiabas completamente. Apreté mi bolso con más fuerza y caminé hacia el mostrador. Mis tacones golpearon el mármol con ritmo firme. Algunas personas se giraron. Beatriz seguía hablando, sin darse cuenta de que ya casi estaba allí. Solo tenía un pensamiento. Si ella podía escribirme fuera de mi propia historia, entonces aquí mismo, donde eligió enterrarme, se enfrentaría a la verdad. Así que di un paso más, lista para la confrontación que, más tarde me di cuenta, lo cambió todo. El aire en el vestíbulo se sentía denso. Me detuve en la entrada, inhalé, cuadré los hombros y avancé. Mis pasos no eran solo pasos, eran el comienzo de una lucha. Las cabezas se levantaron, las conversaciones se detuvieron. La luz de la mañana brilló en el cristal, proyectando una larga sombra de mí sobre el suelo de piedra. Beatriz estaba junto al escritorio del director, todavía sosteniendo el bolígrafo que acababa de usar. Al oír mis pasos, se estremeció y se giró. Por una fracción de segundo, su rostro se congeló. Luego se derritió en una sonrisa endeble para ocultar el pánico. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz era seca y forzada, como si intentara no ahogarse. El director, el señor Jiménez, parecía inquieto. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «Señora Vargas, yo pensaba que no podía». Me detuve en el escritorio y miré directamente a Beatriz. «Quizás quieras repetir eso, Beatriz», dije lentamente. «La persona incompetente que acabas de describirle está de pie justo delante de ti». La sala se quedó rígida. Unas pocas personas en la zona de espera levantaron la vista, conteniendo la respiración. Beatriz se agarró al borde del escritorio. Sus ojos vagaron por un instante. «Mamá, yo solo». Silencio. No levanté la voz, pero el tono la silenció. Extendí la mano, con la voz como el acero. «Dame la carpeta que acabas de presentar». El señor Jiménez dudó, pero mis ojos no dejaban lugar a la negativa. Me la entregó. El papel estaba tibio, todavía olía a tinta fresca. La abrí y leí. No tardé mucho. Los fallos saltaron a la vista en segundos. Mi firma, con trazos torpes y vacilantes, un sello rojo emborronado. La línea, médico. Doctor Andrés Balbuena, me tensó la mandíbula. Llevé la contabilidad durante décadas, leí cientos de documentos legales, sabía que ese sello no era de ningún colegio de médicos real. Levanté la vista, puse la carpeta sobre el escritorio y la giré para que el señor Jiménez pudiera ver. «Estos papeles son falsos. El sello utiliza una fuente incorrecta. Este médico no tiene licencia en Sevilla. Y esta firma, toqué la primera página, no es la mía». El señor Jiménez frunció el ceño y echó un vistazo más de cerca. Su rostro pasó de la sorpresa al disgusto. Beatriz se mantuvo firme, tratando de mantener la voz estable. «Lo estás malinterpretando, mamá. Solo quería mantener tu dinero a salvo. Has estado olvidadiza, y tenía miedo de que alguien pudiera aprovecharse». Interrumpí, en voz baja y cortante. «¿Protegerme? ¿Con informes médicos falsificados, una firma falsificada y un plan para declararme incompetente y poder quedártelo todo?» Ella palideció, retrocediendo medio paso. No intentaba. Saqué mi teléfono, empecé a grabar, dejando que el pitido sonara fuerte. «Señor Jiménez», dije, con los ojos todavía en Beatriz, «por favor, confirme quién ha presentado esta carpeta esta mañana». Él dudó, luego respondió: «La señora Beatriz Vargas». «Usted no estaba presente». «Bien». Me volví hacia Beatriz. «Todo lo que digas a partir de ahora está grabado. No dejaré que nadie reescriba mi historia». Ella tragó saliva e intentó serenarse, pero su voz temblaba. «Por favor, Mamá, estás haciendo que todos lo malinterpreten». Solo intentaba ayudar, intervine, afilada como una cuchilla fina. «¿Tú, ayudando? Estabas robando. Me borraste de mi propia vida y planeabas ocupar mi lugar».
Ella inspiró con fuerza. Luego intentó contraatacar. Estás avergonzando a la familia. La gente pensará que soy una persona terrible. La miré a los ojos, fría. No hace falta que lo piensen. Ahora lo saben. Un murmullo se extendió por el vestíbulo. Los empleados fingían trabajar, pero no dejaban de mirar. El señor Jiménez hizo un gesto a un colega, probablemente para llamar al departamento legal. Me mantuve erguida, sin apartar la vista de Beatriz. Quiero que todas mis cuentas se congelen inmediatamente, incluidas las cuentas conjuntas a su nombre. Y, señor Jiménez, por favor prepare un informe de incidencia por escrito. Lo firmaré y me llevaré una copia para mi abogada. Él asintió, con el rostro grave. Nos encargaremos de ello de inmediato, señora Vargas. Oí el rápido tecleo de las teclas, luego una impresora. Beatriz se hundió en una silla, pálida como la tiza. Forzó una frase débil. Te arrepentirás de esto. Estás destrozando a la familia. Respondí, en voz baja y mesurada. No, Beatriz. La verdad no destruye una familia. Solo las mentiras sobre las que se fundamenta. Rompió a llorar. No por remordimiento, lo sabía demasiado bien, sino por miedo. Miedo a lo que ya no podía controlar. El señor Jiménez me entregó la carpeta sellada para su retención temporal. Su tono era formal. Puede llevarle esto a su abogada. Enviaremos los originales a la central para su revisión legal. La cogí y la guardé cuidadosamente. Luego miré a Beatriz por última vez. Miraba hacia abajo, con los hombros temblando, el pelo rubio cubriendo la mitad de su rostro. Ya no sentía ira. Lo que sentía era frío, limpio y duro como el metal. Dije en voz baja, solo para que ellos dos lo oyeran. Te dejé entrar en mi casa. Te di oportunidades. Confié en ti. Y me lo pagaste con una traición cuidadosa. Pero olvidaste algo, Beatriz. No me rindo cuando me subestiman. Me volví hacia el señor Jiménez con una leve sonrisa. Gracias. Creo que ya he ocupado suficiente de su tiempo. Él asintió y retrocedió. Me di la vuelta y salí. Cada paso era lento, firme. Detrás de mí, la voz ronca de Beatriz se alzó. No puedes hacer esto. Soy la única que te cuida. Me detuve en el umbral sin mirar atrás, y dije en voz baja. Si esa es tu idea de cuidar, ya me cuidaré yo sola. Las puertas de cristal se abrieron, y el viento entró de golpe. El sol del mediodía era lo suficientemente brillante como para picar. Entrecerré los ojos, pero por dentro nunca había visto con más claridad. La brisa levantó el bajo de mi Rebeca gris como una bandera recién izada. Respiré hondo, el aire fresco del otoño llenando mi pecho. En el reflejo de la ventanilla del coche, mi rostro parecía más viejo. Quizás, pero mis ojos no eran débiles. Todavía era la mujer que había capeado suficientes tormentas para saber que algunas batallas no las eliges, pero una vez que te empujan a ellas, las ganas. Abrí la puerta y miré por el retrovisor. Beatriz estaba allí, pequeña en la luz reflejada. Levanté una comisura de mis labios, no de alegría, sino porque su máscara finalmente había caído. Cuando el motor arrancó, se mezcló con el viento. Lo que sucedió en ese vestíbulo no fue solo un contraataque, fue el comienzo de una lucha, una sin lugar para la piedad. Mientras giraba en la calle de los Naranjos, el sol se filtraba a través de las hojas encendidas sobre el volante, y susurré una promesa para mí misma. A partir de hoy, nadie escribe mi vida por mí. Cuando entré en el camino de entrada, el sol del atardecer se estaba desvaneciendo. La calle de los Naranjos estaba tan tranquila como si nada hubiera pasado. Dentro de mí, todo había cambiado. Apagué el motor y me quedé sentada un largo momento, con las manos todavía en el volante. A lo lejos, vi una figura en el porche. Daniel, mi hijo, estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro tenso como si se preparara para una tormenta. La puerta se abrió, y allí estaba Beatriz en el sofá, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. Meses atrás, podría haberme ablandado al verla. Ahora, parecía una obra de teatro torpe. Entré de mi bolso. La casa estaba tan silenciosa que se sentía pesada. Nadie habló durante varios segundos. Solo el tic-tac del reloj y mi corazón latiendo lento y constante. Daniel habló primero, intentando estabilizar su voz, pero oí el temblor. Mamá, creo que lo estás malinterpretando. Beatriz. De ella solo quiere lo mejor para ti. Miré a mi hijo durante un largo rato. Esos ojos que una vez me llenaron de orgullo, ahora me dolían. ¿Lo mejor para mí? Pregunté suave pero firmemente. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa de centro. El golpe seco resonó en la habitación silenciosa. Falsificar mi firma es lo mejor.
Beatriz soltó un pequeño sollozo, con los puños apretados en su falda como si fuera la víctima. Daniel la miró y luego a mí. Sus ojos esquivaron los míos, incapaces de sostener mi mirada. En ellos vi no solo confusión, sino miedo. Miedo a perder el frágil consuelo al que se aferraba. Mamá, dijo lentamente, su voz apagándose. Ella solo pensó que necesitabas ayuda. No tenía intención de. Lo interrumpí, mi voz más baja, pero tan fría que incluso a mí me heló. Sin intención, trajo papeles falsificados al banco. Dijo que ya no soy competente y firmó mi nombre en un formulario de poder notarial. ¿A eso lo llamas sin intención, Daniel? Nadie respondió. Beatriz bajó la cara. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero yo sabía que no lloraba por remordimiento. Estaba actuando, y el único público al que necesitaba convencer era a Daniel. Me volví hacia mi hijo, forzando mi voz para mantener la calma. ¿Sabes lo que dijeron de mí esta mañana? Que ya no soy capaz de gestionar mis finanzas, que necesito un tutor legal. Daniel apretó los puños, pero siguió sin decir nada. ¿Qué significa tu silencio, Daniel?, pregunté, mi voz empezando a temblar de ira. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que de verdad he perdido la cabeza? Él levantó la vista, con el dolor en los ojos. No, mamá, no pienso eso. Pero ¿sabes? Últimamente has estado olvidando cosas, perdiendo papeles, confundiendo las fechas de las citas. Beatriz solo está preocupada. Solté una risa seca, el sonido cortando la habitación como un cuchillo. ¿Preocupada? Reprogramó mi cita sin preguntar. Se queda con mi tarjeta del banco, abre mi correo electrónico, intercepta mi correspondencia, y ahora quiere el control total de mi patrimonio. ¿Crees que eso es preocupación, Daniel? El aire de la casa se hundió. Miré la cocina detrás de nosotros, todavía con los platos del desayuno en el fregadero, el leve olor a café persistente. El corazón de la casa, una vez cálido de risas, se había convertido en un frío campo de batalla. Miré a Daniel, lenta y dolorosamente. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No respondió. Asentí levemente. No es que Beatriz me haya engañado, es que tú se lo permitiste. No me protegiste. Protegiste a la persona que me está haciendo daño. Daniel cerró los ojos como si mis palabras hubieran golpeado más fuerte que cualquier golpe. Beatriz sollozó más fuerte, buscando la mano de su marido. Lo siento, Daniel. No quería que acabara así. La miré, mi voz ronca de contenerme. No te disculpes con él. Discúlpate contigo misma por olvidar lo que vale la integridad. Daniel se levantó, respiró hondo, y se metió las manos en los bolsillos. Evitó mis ojos, mirando por la ventana donde el sol del atardecer iluminaba la fila de naranjos de un rojo intenso. Necesito salir, dijo en voz baja. Bien, respondí. Deberías, porque aquí dentro necesito aire para respirar. Él asintió sin mirarme y salió. La puerta principal se cerró tan suavemente que fue casi silenciosa, pero el sonido aún me dejó un vacío. Me quedé en el salón, mirando las 2 tazas de té a medio terminar sobre la mesa, una mía, una de Beatriz. El té se había enfriado, la superficie oscureciéndose en una mancha marrón opaca. Esa pequeña escena dejaba clara la verdad. No todo se rompe con un sonido. Algunas cosas se hacen añicos en silencio. Recogí los documentos, los apilé ordenadamente sobre la mesa y me di la vuelta. Detrás de mí, Beatriz seguía sentada con la cabeza gacha, los hombros temblando. Ya no sentía piedad. Sabía que el silencio de Daniel no era solo debilidad, era una elección cruel entre 2 mujeres, su esposa y su madre. Y eligió a la que sabe hacerse la frágil en lugar de a la que lo crió. Mientras la última luz del día se deslizaba por el suelo, me quedé en la cocina donde una vez resonaban las risas de mi familia. Ahora, solo se oía el sonido del viento echándose por el marco de la puerta. Me serví un vaso de agua. Mi mano temblaba ligeramente, pero mis ojos estaban secos. Comprendí que algunas heridas no se pueden curar con lágrimas. Algunas pérdidas no provienen de la muerte, sino del momento en que alguien le da la espalda a la verdad. Y esa tarde, cuando Daniel salió sin mirar atrás, supe que a partir de ahora, solo podía contar conmigo misma. ¿Qué piensas? ¿Qué sucede cuando la persona en la que más confías es la misma que te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente quiero conocer tu perspectiva. Esa noche, no pude dormir. La casa estaba quieta, con solo el tic-tac seco y constante del reloj, como el tiempo arañando mi pecho. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín del Antminsin
Mincín de la párolas derramaban su luz sobre una fina capa de escarcha derretida. El silencio no era paz, era la pausa antes de la tormenta. Afuera, el viento siseaba suavemente entre los naranjos. Me ajusté una bufanda de lana y contemplé el hogar en el que había vivido más de 40 años. Cada rincón, cada foto en la pared, cada taza de té con una vieja mancha de carmín, testigos de una vida de trabajo duro y honestidad. Y sin embargo, en solo unos meses, todo podría ser borrado por un papel falsificado y unas cuantas mentiras. Esbocé una sonrisa sin alegría. Si Beatriz pensaba que me quedaría quieta y perdería, estaba muy equivocada. Me levanté y caminé hacia el mueble de madera junto al comedor donde Roberto guardaba una vieja caja fuerte. Nadie sabía lo que había dentro, ni siquiera Daniel. Me arrodillé y limpié el polvo del dial. Los números se habían desvanecido, pero mis manos recordaban la secuencia, una memoria muscular tallada por los años. Un suave clic sonó cuando la cerradura se liberó. Dentro había unos viejos cuadernos, una caja de terciopelo con la alianza de Roberto y una pequeña memoria USB negra. La cogí, con la palma de la mano fría. Esta era la clave de todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Acciones en la antigua empresa de logística, certificados de inversión e incluso las cuentas ocultas que Roberto solía llamar de emergencia. Cuando él murió, había planeado sellarlo todo, pero ahora que mi nuera quería borrarme de mi propia vida, la emergencia había llegado. Me senté y conecté el USB a mi portátil. La pantalla se iluminó y las carpetas aparecieron una por una. Vargas Holding, Inmueble Calle Naranjos, cuenta fiduciaria Sofía, todo intacto. Abrí cada archivo, hojeando números, firmas electrónicas y transacciones de acciones que solo Roberto y yo conocíamos. Cada línea era ahora un arma. Abrí mi cuaderno y escribí una lista de tareas. 1. Verificar el estado de las acciones en Vargas Holding. 2. Congelar todas las cuentas conjuntas. 3. Transferir el control temporal a la abogada. 4. Recopilar pruebas de la falsificación. Al llegar a la última línea, mi bolígrafo temblaba. No de miedo, sino de soledad. La única persona en la que podía confiar ahora era Paloma, la abogada que había trabajado con nosotros durante más de 20 años. Cogí mi teléfono y miré la hora. Eran casi las 11 de la noche, pero sabía que estaría despierta. Paloma nunca se acuesta temprano. Después de 3 tonos, contestó. Su voz era firme y baja, incluso a esa hora. Margarita, llamando tan tarde, ¿qué ha pasado? Respiré hondo y se lo conté todo, cada detalle. El incidente del banco, los documentos falsos, el silencio de Daniel, las lágrimas de Beatriz. No omití nada. Y al otro lado, Paloma escuchó sin interrumpir. De vez en cuando, oía el ligero rasguño de su pluma. Cuando terminé, su voz regresó, calmada pero firme. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para no derrumbarte, pero ahora mismo, lo más importante es no reaccionar de forma escandalosa. Deja que crean que eres débil. Fruncí el ceño. ¿Quieres que finja? No es fingir, dijo Paloma. Es estrategia. Cuanto más silenciosa estés, más descuidados serán. Necesitas tiempo para reunir pruebas y preparar una contrademanda. Revisaré los papeles de Roberto, especialmente las cuentas ocultas que nadie conoce. Nos aseguraremos de que no lo vean venir. Me senté en silencio un rato, mirando por la ventana donde la luz de la luna se reflejaba en el cristal. Sus palabras me reconfortaron. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Paloma, dije en voz baja. Gracias, pero no quiero solo defenderme, quiero que rinda cuentas. Y lo hará, dijo. Primero, déjame asegurarlo todo legalmente. Mañana te enviaré un formulario de autorización temporal. Fírmalo y devuélvemelo. Esta noche, empieza a archivar cualquier cosa sospechosa. Llevaste la contabilidad, ¿sabes cómo hacerlo? Sonreí. Sí, lo sé. Grabaciones, fotos, guardar cada detalle, cada correo, cada línea de un extracto, cada conversación. Nada se me escaparía de nuevo. Después de colgar, me quedé sentada un buen rato. La lámpara proyectaba un charco de luz dorada sobre los papeles. Mi sombra se alargaba sobre la mesa. La habitación estaba en silencio, excepto por el reloj y el viento bajo la puerta. Sentí una extraña fuerza crecer en mi interior, no ira, sino claridad. Abrí un cajón y saqué la pequeña grabadora que Roberto usaba en las reuniones. Cambié las pilas y la probé. 1, 2, 3. Mi voz sonaba clara y firme. La deslicé en mi bolsillo, junto con mi teléfono.
Antes de acostarme, abrí de nuevo el portátil y creé una nueva carpeta. La llamé Aurora, porque Roberto solía llamarme así cuando decía, brillas más cuando la oscuridad te acorrala. Guardé el USB de nuevo en la caja fuerte, giré el dial y oí el familiar clic. Luego me levanté y miré la habitación en penumbra. Todo parecía igual, pero sabía que a partir de esa noche, cada paso que diera tendría un propósito. Beatriz piensa que solo soy una anciana frágil. Daniel piensa que aguantaré en silencio. Ninguno de los dos entiende que cuando una madre es traicionada, lo que pierde no es la confianza, es la piedad. Y cuando la primera luz del alba tocó la ventana, yo estaba lista para la guerra silenciosa. Una que iba a empezar no con gritos, sino con pruebas, números y grabaciones lo suficientemente afiladas como para cortar. Esa noche me senté a ver el amanecer, susurrando una promesa que solo yo podía oír. Recuperaré todo con un silencio más afilado que una cuchilla. A la mañana siguiente, un velo de niebla cubría el cielo. Estaba en la mesa de la cocina fingiendo leer el periódico cuando oí el coche de Beatriz detenerse bruscamente en la entrada. Sus tacones martillaron por el pasillo. La puerta se abrió tan rápido que los marcos de las fotos vibraron. Entró furiosa, con el rostro tenso por la ira y los ojos rojos por no haber dormido. ¿Qué le has hecho a la cuenta secundaria?, espetó, la dulzura desaparecida. El banco dice que mi acceso está suspendido. Dijeron que fue por orden tuya. Doblé el periódico y levanté la vista con calma, como si no tuviera ni idea. Oh, quizás sea una auditoría de seguridad. Son muy cuidadosos últimamente. Beatriz soltó una risa seca y sin humor. No te hagas la tonta, mamá. Sé exactamente lo que estás haciendo. ¿Quieres dejarme fuera? Solo me encogí de hombros y no respondí. Una chispa de rabia brilló en sus ojos. Se giró y gritó, Daniel, baja ahora mismo. Unos segundos después, mi hijo bajó las escaleras, con el rostro cansado y ojeras. ¿Qué está pasando? Beatriz se giró, y las lágrimas se activaron como un interruptor. Tu madre ha bloqueado todas las cuentas, incluso nuestros ahorros. No puedo pagar el seguro ni la matrícula de Sofía. Me está castigando. Daniel frunció el ceño y me miró, cauteloso y conciliador a la vez. Mamá, ¿es eso cierto? ¿Por qué no nos lo dijiste primero? Respondí con ecuanimidad. Esa cuenta está a mi nombre. Estoy protegiendo mi propio dinero. Beatriz rompió a llorar, cubriéndose la cara. ¿Ves, Daniel? Te lo dije. Tu madre nunca confió en mí. Cree que soy una ladrona en esta casa. Se volvió hacia él, con la voz temblorosa pero afilada como una cuchilla. Haz algo. Si no cede el control, no tenemos nada. Esta casa, incluso esa pequeña empresa en la que trabajas, todo está a su nombre. Si cambia el testamento, lo perdemos todo. Los observé en silencio, como una extraña. Daniel dudó, retorciendo el bajo de su camisa. No era lo suficientemente cruel como para ponerse de mi lado, y no lo suficientemente valiente como para enfrentarse a su mujer. Al verlo vacilar, Beatriz se acercó, con lágrimas corriendo, su voz cortante. ¿Y qué pasa con Sofía? Necesita un futuro, estabilidad. Tu madre se aferra a todo, como si fuéramos extraños. Si no la obligas a firmar el poder notarial de nuevo, no me culpes por hacer algo que no te gustará. Reconocí la amenaza al instante. No era la primera vez que la veía usar las lágrimas para manipular. Pero esta vez, no sentí dolor, solo la claridad de verla hundirse más en la trampa que ella misma había puesto. Daniel bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Hablaré con mamá. Pero Beatriz, no empeores las cosas. Ella inspiró bruscamente y asintió, pero un destello de triunfo brilló en sus ojos. No dije nada. Simplemente me levanté y fui a mi estudio. Detrás de mí, sus voces se apagaron y luego cesaron. Cerré la puerta, me recosté en mi silla y encendí el ordenador. Sobre el escritorio, mi teléfono se iluminó con una alerta del sistema. Cámaras interiores restauradas. Sonreí para mis adentros. Nadie sabía que la semana pasada le había pedido a Paloma que contactara con el antiguo técnico de Roberto para restaurar todo el sistema de seguridad, el que Beatriz había desconectado accidentalmente. Ahora, cada rincón de la casa podía capturar cada conversación, gesto y mirada. Abrí la reproducción y seleccioné la última hora. En la pantalla, Beatriz estaba sentada cerca de Daniel en el salón, su voz tensa, su rostro contraído por la ira. Tienes que hacer que firme el fideicomiso de nuevo. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra. Después de eso, haremos lo que queramos.
Puse en pausa la imagen, retrocedí y la reproduje de nuevo, escuchando cada palabra con claridad. Esta casa será nuestra. Me recliné y respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, no por la sorpresa, sino por la certeza. Todo estaba al descubierto ahora. Ya no fingía ser la nuera obediente. Guardé el video como prueba Beatriz 1. Luego, abrí la cámara de la cocina, su conversación posterior. Daniel estaba sentado con la cabeza gacha, mientras ella se acercaba, en voz baja. Si no lo hace, puse en pausa de nuevo. Mi mano temblaba ligeramente, pero mis ojos brillaban más que nunca. No quedaba lugar para la duda o la esperanza de que se dieran cuenta de su error. La parte de mí, que sentía lástima por ellos, murió en el segundo que oí. Esta casa será nuestra. Moví el cursor a la copia de seguridad en la nube. Paloma me había configurado una unidad encriptada privada. Cada pieza de evidencia se replicaría allí, segura e intocable. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. El dolor se había ido. Todo lo que quedaba era la quietud de alguien que ha visto la verdad hasta el final. Lo que sentía ahora era resolución, fría y precisa, como el bisturí de un cirujano. Roberto solía decir, cuando creen que eres débil, es cuando eres más fuerte. Sonreí un poco. Sí, ahora mismo creen que soy débil, sola y vencida. Esa certeza será lo que los rompa. Anoté en mi cuaderno. 14 de octubre, 8:42 a.m. Beatriz amenaza a Daniel. Cita. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra. Cerré el cuaderno y dejé el bolígrafo. Afuera, nubes grises se acumulaban y el viento arañaba la ventana como una advertencia. Pero dentro de mí, el viento había cambiado. Cuando salí de la habitación, Beatriz estaba en el pasillo fingiendo secarse las lágrimas. Me miró con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿podemos hablar?» Incliné la cabeza y respondí suavemente, casi sin inflexión. «Por supuesto, pero esta vez seré yo la que escuche, y deberías elegir cada palabra con cuidado». Se quedó helada por un momento, y en sus ojos vi por primera vez un destello de miedo real. Seguí bajando las escaleras, mis piernas más firmes que nunca. En mi cabeza, el plan estaba trazado. No había necesidad de gritar, no había necesidad de contraatacar con ira. Solo necesitaba la verdad, y la tenía en mis manos. Afuera, el cielo se estaba volviendo de un gris profundo. Se avecinaba una tormenta, pero esta vez, yo sería la que estaría en el ojo del huracán. Y cuando pasara, solo los mentirosos serían barridos. Siempre he creído que cada tormenta tiene su momento, y ese domingo por la noche era exactamente cuando debía estallar. Elegí la cena, como de costumbre. La comida estaba servida a las 7 en punto, como todos los años desde que Roberto vivía. Sobre la mesa había el guiso de rabo de toro que a Daniel le encanta y la tarta de manzana que Sofía siempre pide repetir. Lo dispuse todo como si nada fuera anormal. Al principio, el ambiente era tranquilo. Beatriz forzó una sonrisa. Daniel intentó parecer sereno y yo permanecí en silencio, sirviendo lentamente el agua en los vasos. Las luces de la cocina proyectaban un suave resplandor amarillo, lo suficientemente cálido como para ocultar el hielo que había debajo. Oí las cucharas tocar los platos, risas finas mezcladas con tensión. Parecía que toda la casa contenía la respiración, esperando a que yo empezara. Cuando Daniel dejó su cuchillo, hablé con suavidad, mi voz tan uniforme que me sorprendió. Es una buena cena. Me alegro de que estemos todos sentados juntos de nuevo. Beatriz sonrió, tensa y frágil. Sí, creo que deberíamos olvidar el pasado y empezar de nuevo. La miré con la cabeza ladeada. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Yo también lo creo. Pero antes de empezar de nuevo, hay algo pequeño que quiero que escuchéis. La habitación se quedó quieta. Metí la mano en el bolso que tenía en la silla y saqué mi teléfono. En unos segundos, la luz de la pantalla se reflejó en sus rostros. Abrí la carpeta. Había preparado el archivo llamado Prueba Beatriz 1. Puse el teléfono en el centro de la mesa y le di al play. La voz de Beatriz sonó clara, fría, llenando la pequeña cocina como una sentencia leída en voz alta. Tienes que hacer que firme el fideicomiso de nuevo. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra. El aire se congeló. Daniel miró la pantalla del teléfono. Sus labios se entreabrieron sin emitir sonido. Beatriz palideció, con los ojos muy abiertos, las manos rígidas en su regazo. Unos segundos después, soltó una risa aguda y quebradiza, tratando de serenarse. «¿Mamá? ¿Hablas en serio?» Solo estaba bromeando.
¿Quién diría algo así de verdad? No respondí. Detuve esa grabación y reproduje la segunda. Esta vez, era ella amenazando a Daniel, con la voz baja y controlada. Si no lo haces tú, le diré al abogado que necesita tutela. Una vez que el informe médico entre en el sistema, no podrá luchar. Puse en pausa y miré directamente a Beatriz. ¿También una broma? Nadie se rió. Daniel estaba congelado, con las manos sobre la mesa, su rostro pálido como el hueso. Vi sus ojos moverse entre yo y su esposa, como alguien que se despierta en medio de una pesadilla. Abrí mi bolso y saqué una gruesa carpeta. La portada tenía el logo del banco, sucursal de Belmont, y un sello de verificación legal. La puse cuidadosamente en el centro de la mesa, mi voz suave pero clara. Esta es la verificación del banco. Cada documento que Beatriz presentó el otro día. Informes médicos falsos, firmas falsificadas, sellos no válidos. Todo confirmado como falsificación. Deslicé la carpeta hacia ellos. Los papeles se deslizaron sobre la madera, con un pequeño sonido que se sintió pesado como una piedra. Las manos de Daniel temblaron al abrir las páginas, sus ojos recorriendo los sellos rojos, las palabras falsificación identificada. Sus manos temblaron y luego se detuvieron en la línea de la firma. «¡Oh, Dios!», susurró. «¿Es esto real?». Respondí con ecuanimidad. «Real. Y si no hubiera ido al banco ese día, lo habría conseguido». Beatriz se levantó de un salto, con la voz entrecortada. «No, no intentaba quitarte nada. Solo quería ayudarte. Has estado olvidando cosas. Tenía miedo». «¿Miedo?», interrumpí, con los ojos fijos en ella. «No tenías miedo de que yo fuera débil, Beatriz. Tenías miedo de que todavía estuviera lúcida». Se quedó helada. Luego las lágrimas brotaron. Daniel todavía no había levantado la cabeza. Se cubrió la cara con las manos. La cocina estaba en silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared, marcando el tiempo de una marcha fúnebre. Miré a mi hijo. Por primera vez, parecía pequeño, no de edad, sino bajo el peso de la vergüenza. «Hijo», dije suavemente, «una vez prometiste que no dejarías que nadie me hiciera daño, pero hoy te quedaste quieto y viste cómo sucedía». Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Solo inclinó la cabeza, con la voz quebrada. «Mamá, lo siento». No respondí de inmediato. Asentí levemente y luego me volví hacia Beatriz. Se había desplomado en la silla, con los hombros temblando. Todo lo que quedaba de ella ahora era maquillaje corrido y miedo puro. Hablé, ligera pero afilada como una cuchilla fina. «No estoy loca, Beatriz. Estoy más despierta de lo que crees». Fue como si el oxígeno desapareciera. Las palabras resonaron. Se extendieron por la cocina y cayeron sobre el frío suelo de baldosas como una campana que pone fin a un servicio. Retiré mi silla y me senté de nuevo, apilando cuidadosamente los papeles, las grabaciones, las confirmaciones. Mi voz se mantuvo uniforme, ni alta ni baja, solo lo suficiente. «Todo esto está almacenado legalmente. Una copia en el despacho de mi abogada, otra en una unidad segura. No necesito gritar, y no necesito rogarle a nadie que me crea. La verdad sabe cómo hablar por sí misma». Daniel permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, levantó la cabeza, con los ojos rojos, y murmuró. «No pensé. Beatriz, ¿por qué lo hiciste?». Beatriz lo miró, sollozando. «Yo tenía miedo de perderlo todo. Tu madre nunca comparte. Siempre actúa como si fuera la única que tiene razón. Solo quería un poco de control, un poco de seguridad». La miré y suspiré. «¿Seguridad? No se puede construir seguridad sobre mentiras, Beatriz. Puedes comprar comodidad, pero no puedes recuperar la confianza una vez que se ha perdido». Ella bajó la cabeza y lloró como una niña. Daniel simplemente se quedó allí, con los ojos vacíos, las manos inertes. Me levanté y recogí los papeles, mi voz apenas un susurro. «No llamaré a la policía esta noche, pero mañana por la mañana estaré con mi abogada. No puedo vivir con vosotros dos ni un día más». Nadie me detuvo. Solo los sollozos ahogados de Beatriz me siguieron. Fui al fregadero. Apoyé la mano en la piedra fría y miré por la ventana. Más allá estaba el jardín que Roberto solía cuidar, ahora engullido por la oscuridad. En el cristal vi mi rostro más viejo, más duro, pero ya no tembloroso. Detrás de mí oí a Daniel decir en voz baja, como alguien que acaba de perder algo precioso. «Mamá, no sé qué decir». Me di la vuelta y sonreí, ligera como el aire. «Entonces no digas nada. Solo escucha.
Caminé lentamente hacia la puerta y me detuve en el umbral. Pasé mi vida enseñándote lo que está bien y lo que está mal. Pero al final, me hiciste hacer lo contrario. Enseñarle a otra persona una lección de honestidad, y tú vas a ser testigo de ello. No miré atrás. Subí directamente las escaleras, dejando atrás una cocina que una vez fue cálida, ahora densa con el olor a comida fría y un silencio espeso. En el último escalón, oí a Daniel llamar, con la voz tensa por las lágrimas: «Mamá, lo siento». Me detuve sin girarme y hablé en voz baja, firme pero serena. «Lo sé, pero un lo siento no es un final. Es solo el comienzo del despertar». Luego seguí subiendo, paso a paso, firme, como alguien que acababa de cruzar el umbral del pasado y caminaba directamente hacia la luz de la verdad. La mañana del juicio, caía una lluvia fina. Fui a los juzgados de Sevilla con Paloma, la amiga y abogada que me había acompañado estos últimos meses. Abrió un paraguas negro, cubriéndome a medias de la llovizna gris. El aire tenía un frío metálico, como mi estado de ánimo, duro, sin lugar para la piedad. Los alrededores del juzgado estaban inusualmente concurridos. Unos pocos reporteros locales esperaban fuera, tomando notas y fotos. La noticia del caso de fraude de herencia, en el que una madre fue traicionada por su nuera, se había extendido en los últimos días, atrayendo la curiosidad. No los miré. Caminé lentamente, mis viejos zapatos negros golpeando los escalones de piedra con un sonido sólido y seguro. Paloma me puso una mano en el hombro, su voz baja y firme. «Has llegado hasta aquí, Margarita. Ahora deja que la justicia hable». Asentí. En mis manos llevaba una gruesa carpeta. Cada pieza de evidencia, desde grabaciones y videos hasta extractos bancarios, numerados y cuidadosamente sellados. Cada página era el resultado de noches en vela bajo una lámpara cálida, anotando cada pequeño detalle. Cuando entramos en la sala, Beatriz ya estaba allí. Se sentaba junto a su propio abogado, con el pelo perfectamente peinado, el maquillaje meticuloso, pero sus ojos no podían ocultar el pánico. Daniel estaba sentado detrás de ella, no en su mesa. El rostro de mi hijo estaba demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas semanas. La jueza era Elena Ferrer, una mujer de unos 60 años, severa pero justa. Cuando golpeó el mazo, el sonido partió la sala en dos. La verdad a un lado, las mentiras al otro. Paloma se levantó y habló breve pero tajantemente. «Señoría, mi clienta, la señora Margarita Vargas, fue explotada y engañada por su propia nuera, Beatriz Vargas. Esta persona falsificó informes médicos y firmas, y utilizó las cuentas bancarias de mi clienta para intentar apoderarse de su patrimonio, en clara violación de las leyes de protección de mayores y los estatutos de fraude financiero». Permanecí sentada, con la vista en el estrado, sin mirar a Beatriz, pero oí su respiración rápida y superficial, y sentí una opresión en el pecho. No era lástima, era pesar por alguien que se destruyó a sí misma con la ambición. El abogado de Beatriz se levantó, hablando rápido, intentando sonar tranquilo. «Señoría, mi clienta actuó por genuina preocupación. Creía que su suegra estaba experimentando problemas cognitivos y simplemente quería gestionar las finanzas para evitar riesgos. Fue un malentendido. No hubo intención de robar». Paloma esbozó una leve sonrisa, de esas que pertenecen a alguien que ya sabe que va a ganar. Abrió su maletín y colocó una pequeña memoria USB en la mesa de pruebas. Si fue un malentendido, entonces que el tribunal escuche la propia voz de la parte contraria. La sala se quedó en silencio. Cuando la grabación sonó, cada palabra cortó el aire como una cuchilla. «Tienes que hacer que firme el fideicomiso de nuevo. Una vez que pierda la autoridad para firmar, esta casa será nuestra». La voz de Beatriz llenó la sala, clara, fría, precisa. Nadie habló, solo el sonido de la lluvia en las ventanas. La jueza Elena levantó una ceja y se inclinó hacia adelante. Paloma reprodujo el segundo clip, la amenaza de Beatriz a Daniel. «Si no lo haces tú, le diré al abogado que necesita tutela. Una vez que el informe médico entre en el sistema, no podrá luchar». Cuando terminó, no quedaba nada que decir. Beatriz se quedó helada, con las manos entrelazadas, temblando. La jueza la miró, con voz severa. «Señora Vargas, ¿es esa su voz?». Beatriz tragó saliva con dificultad. Sus labios temblaban. «No recuerdo. Quizás alguien lo editó». Elena la interrumpió, firme. «El análisis forense de audio confirma que no hay ediciones. La voz coincide al 100%. ¿Tiene algo más que añadir?». No hubo respuesta. Beatriz inclinó la cabeza,
sus hombros encorvados como si el aire hubiera duplicado su peso. Paloma presentó más documentos bancarios verificados, extractos, confirmación de firmas falsificadas y un informe del médico real que declaraba que nunca había firmado ningún diagnóstico de deterioro cognitivo. Todo expuesto de forma precisa, hermética. La jueza revisó cada página, con los ojos fríos como el acero. Finalmente, dejó la pila y miró directamente a Beatriz. Estas acciones no son solo violaciones civiles, son delictivas. Usted falsificó documentos intencionadamente, explotó a una persona mayor y violó los derechos de propiedad. Cayó como un segundo martillazo. Beatriz rompió a llorar, derrumbándose en su silla, con las manos en la cara. Daniel, sentado detrás, se levantó. Avanzó lentamente, con la voz insegura pero clara. Señoría, ¿puedo hablar? Soy el hijo de la señora Margarita Vargas. Permanecí en silencio demasiado tiempo. Sabía que mi mujer estaba equivocada y no la detuve. Acepto la responsabilidad por mi cobardía y le pido perdón a mi madre. Hizo una profunda reverencia, con la voz tensa. Miré a mi hijo y mi corazón se encogió. El dolor, la traición, la ira en mí, parecieron derretirse por un momento, dejando solo fatiga y una suave tristeza, como un paño húmedo sobre mi corazón. La jueza asintió, con la voz más suave pero aún firme. Una disculpa es un buen comienzo, pero la justicia debe cumplirse. Levantó el mazo y lo golpeó 3 veces limpiamente. El tribunal ordena que todos los bienes y cuentas de la señora Margarita Vargas sean restituidos. Todas las transacciones relacionadas quedan congeladas y bajo investigación. La acusada, Beatriz Vargas, es imputada por falsificación documental y abuso financiero a una persona mayor. Se levanta la sesión. El sonido resonó en la sala. Cerré los ojos por un momento, no de alegría, de alivio, algo pesado dentro de mí. Después de meses de tensión, finalmente se había liberado. Mientras la gente se levantaba, me puse de pie y caminé lentamente hacia el pasillo. Mis tacones resonaban uniformemente en el suelo de piedra. El aire frío entraba por la gran puerta, trayendo el olor a lluvia, el aroma de la libertad. Daniel me alcanzó y caminó a mi lado. No habló, solo caminó. Sus manos se apretaban y se relajaban. Finalmente, dijo, en voz baja y ronca: «Mamá, cuidaré de Sofía y arreglaré lo que rompí». Me detuve y lo miré. «No necesitas arreglar el pasado, Daniel. Vive de manera que Sofía no tenga que repetirlo». Él asintió, con los ojos húmedos. A Beatriz la sacaron de la sala, con las manos temblando, el rostro sin color. Miró hacia atrás, perdida. No la miré. Me di la vuelta y salí por la gran puerta. Afuera, la lluvia había cesado. Las nubes se estaban dispersando y la luz del sol tardío se colaba entre las hojas mojadas. Respiré hondo, mi pecho más ligero de lo que había estado en meses. Paloma salió y tomó suavemente mi mano. La justicia tardó, pero llegó. Sonreí, con los ojos en el final de la calle mojada por la lluvia. Sí, algunas heridas no necesitan venganza, solo demostrar que teníamos razón. Bajé los escalones del juzgado, el viento agitando mi pelo plateado. El tráfico zumbaba a lo lejos, la vida volviendo a su ritmo ordinario. Y en medio de todo, ya no me sentía una víctima. Era una superviviente, de pie, firme, entre los escombros, con la calma de alguien que se había recuperado a sí misma. Ese día, por primera vez en meses, no tuve miedo. Solo sentí libertad, del tipo que nadie puede volver a arrebatarte con una firma. 2 semanas después del juicio, en una tarde en que la luz del sol se derramaba dorada sobre el césped, oí un suave golpe. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba allí, más delgado, con los ojos hundidos, su camisa arrugada como si hubiera salido de una tormenta que no terminaba. Estuvo en silencio unos segundos. Luego habló en voz baja. «Mamá, ¿puedo pasar?» Asentí y me hice a un lado, dejándolo entrar en la pequeña casa junto al lago que acababa de alquilar. Era pacífico aquí, a solo 10 minutos en coche de la ciudad, pero lo suficientemente lejos como para respirar sin que el pasado te persiguiera. Daniel se sentó, con las manos entrelazadas, sin saber por dónde empezar. Después de un rato, dijo: «Mamá, yo sé que ha terminado, pero no puedo vivir conmigo mismo si no digo esto». Me senté frente a él, esperando. Respiró hondo, con la voz temblorosa, pero honesta. «Fui manipulado, mamá.
Beatriz sabía cómo hacerme sentir culpable, cómo hacerme creer que si no me ponía de su lado, era un mal marido, un mal padre. No vi que te estaba perdiendo poco a poco. Miré a mi hijo y ya no estaba enfadada. Solo una suave tristeza, como el viento sobre el agua. Hablé en voz baja, tan lenta como la respiración. Nadie controla a una persona con conciencia, Daniel. Solo usan tu silencio. Y tú dejaste que el silencio hablara por ti durante demasiado tiempo. Él inclinó la cabeza, sus nudillos blanqueando. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida enmendándolo. Solo espero que me dejes ser tu hijo de nuevo. Me levanté, me acerqué a él, y le puse una mano en el hombro. Siempre has sido mi hijo. A veces tenemos que caminar a través de la pérdida, para ver quién está realmente todavía allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando se fue, lo observé hasta que su coche desapareció detrás de los árboles a lo largo de la orilla. El alivio se extendió por mí, no porque hubiera perdonado, sino porque ya no albergaba resentimiento. Empecé de nuevo a los 70. Esta casita junto al lago solía ser la escapada que Roberto y yo compramos en los años 80. Ahora, es verdaderamente mi hogar. Cada mañana, me despierto antes de que el sol tenga tiempo de colarse por las cortinas. Despliego mi esterilla de yoga en el salón. Respiro profundamente y siento el aire fresco en mi piel. Algunas mañanas, el lago yace bajo un ligero velo de niebla. Me siento junto a la ventana con una taza de té de menta y paso las páginas de un libro. Los únicos sonidos son los gorriones cantando en el porche y el susurro del viento a través de las cortinas. Esa sensación tranquila, completa, totalmente libre era algo que nunca tuve de verdad en todos esos años de ser esposa, madre, una mujer que aguantaba. Planté un pequeño jardín junto al porche. Margaritas amarillas, lavanda y unas pocas rosas blancas que a Roberto siempre le encantaron. Las cuido a diario y les hablo como a viejos amigos. A veces pienso que si las flores tuvieran alma, me entenderían mejor que las personas con las que una vez viví. Por la tarde, paseo por la orilla del lago con un pequeño cuaderno para capturar pensamientos fugaces, citas, viejos recuerdos, cosas que quiero dejar para Sofía, la única nieta en la que confío plenamente. Sofía me visita cada fin de semana. Tiene 12 años, el pelo del color de la miel, los ojos tan claros como el lago de enfrente. Cada vez que el coche de Daniel se detiene, salta y grita, «Abuela, mi heroína». Me río y abro los brazos. Me abraza con fuerza. El olor a champú de manzana en su pelo me hace un nudo en la garganta. En sus ojos no hay piedad, solo orgullo, como si hubiera salido de un cuento de hadas donde la heroína es una anciana. Esa tarde, nos sentamos en el porche. Sofía mordió un trozo de mi tarta de manzana recién hecha y preguntó, «Abuela, ¿por qué ya no estás enfadada con papá? Parece tan triste». Le acaricié el pelo y sonreí. La ira solo te agota, cariño. Algunas personas no son malas, son débiles, y a veces lo mejor que podemos hacer es negarnos a ser débiles con ellos. Sofía pensó un momento, luego levantó la vista. «Abuela, me da miedo que cuando crezca, la gente no me crea como no te creyeron a ti». La miré a los ojos y me vi a mí misma años atrás, ingenua, queriendo ser entendida, queriendo ser creída. Le apreté la mano, mi voz lenta, pero segura. «No necesitas que todo el mundo te crea. Necesitas creerte a ti misma. Y nunca dejes que nadie hable por ti, Sofía. Una vez que dejas que ellos decidan quién eres, pierdes tu propia voz». Ella asintió, con los ojos brillantes de comprensión. Apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «Quiero ser fuerte como tú». Sonreí, suave y profundamente. «No, cariño, no soy más fuerte que nadie. Solo aprendí que el silencio puede ser una forma de luchar cuando camina junto a la verdad». Una suave brisa se levantó, trayendo un toque de lavanda. Miré el lago, donde el atardecer se extendía como una fina lámina de seda. La paz se instaló en mi pecho. A veces pienso en Beatriz, no para resentirla, sino para recordarme que la codicia y el engaño siempre tienen un precio. En cuanto a mí, finalmente pagué la deuda de la confianza ciega. Por la noche, me siento en mi escritorio y escribo. La felicidad no es ser amada para siempre. Es saber cuándo irse para poder conservarte a ti misma. Luego, dejo el bolígrafo y escucho a los grillos y el débil chapoteo del agua en la orilla. Sonrío. Cierro los ojos y siento la brisa nocturna en mi pelo plateado. Mi vida, que una vez se sintió marchita, está floreciendo de nuevo, silenciosa, firme y brillantemente a su manera. Y sé que cuando el sol salga, empezaré otro día sin miedo a perder a nadie,
y sin dejar nunca que nadie hable por mí de nuevo. Un año después del juicio, estaba en un pequeño escenario en el Ayuntamiento de Sevilla, bajo una nueva placa que brillaba con las palabras: Fundación Vargas para la Justicia del Mayor. Es la organización sin ánimo de lucro que fundé con los bienes que recuperé, con un único propósito: apoyar a las mujeres mayores que han sufrido abuso financiero o han sido despojadas del control por sus propias familias. Cuando levanté el micrófono, los rostros del público, en su mayoría mujeres de pelo plateado como yo, me miraron, con los ojos llenos de comprensión. Algunas asintieron, otras se secaron las lágrimas en silencio. Sabía que a muchas de ellas las habían llamado inútiles, demasiado viejas para ser escuchadas. Quería que supieran que ninguna de nosotras es realmente débil. Hablé en voz baja y firme, cada palabra grabada en el aire. La gente piensa que la edad es un signo de debilidad. En realidad, solo observamos en silencio. Cuando has vivido lo suficiente, aprendes cuándo callar y cuándo hablar. Los aplausos recorrieron la sala como una cálida ola. Sonreí y me volví hacia mi lado, donde estaba Sofía. Llevaba un sencillo vestido blanco, sus ojos brillantes, su pequeña mano apretando la mía. Sentí el calor en esa palma, el paso de la antorcha a una nueva generación, más clara y más fuerte. Sofía levantó la vista y susurró: «Abuela, eres mi heroína». Le apreté la mano y respondí en voz baja, pero segura: «No, cariño. Los verdaderos héroes no dejan que otros los definan, y tú serás una de ellos». La luz del atardecer entraba por los altos ventanales, reflejándose en la placa de bronce. Por un momento, casi pude ver a Roberto sonriendo en algún lugar, orgulloso de que no hubiera dejado que el miedo decidiera el resto de mi vida. Después de la ceremonia me senté mientras la sala se vaciaba. Afuera, el sol se deslizaba detrás del río, una pálida franja naranja en el horizonte. Bebí un sorbo de té. Escuché el viento y sentí mi corazón ligero como el papel. Había caminado a través de la traición, la pérdida y la justicia, y ahora solo había paz. Observé a Sofía ayudando al personal a recoger y me di cuenta de algo simple. No solo había recuperado bienes, había recuperado una voz, la mía, y la de mujeres como yo. Si todavía me estás escuchando, gracias por caminar conmigo hasta el final. Creo que, estés donde estés, en una gran ciudad o en un pequeño pueblo, entiendes que la justicia y la dignidad no tienen fecha de caducidad. Dime desde dónde me ves, para saber hasta dónde ha viajado esta historia. Y si, como yo, crees que las mujeres que se levantan a cualquier edad merecen ser escuchadas, por favor, dale a me gusta, deja un comentario o suscríbete para que podamos seguir contando historias de coraje, libertad y amor obstinado. Soy Margarita Vargas, y esta es la última lección que quiero dejar. No dejes que nadie hable por ti, porque tu voz es el mayor poder que nadie te puede arrebatar.